buenas noches a todos en casa. Bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Les saluda como siempre ese servidor Carlos Arellano Solórzano. Complacido, como todas las noches, que nos acompañe esta revisión que hacemos por temas relevantes de la actualidad internacional. Y comenzamos esta revisión con el contexto sudamericano, porque lo que cada año se acostumbra como un mensaje anual ante el Parlamento en Argentina se convierte en un literal ring de boxeo. El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió al Congreso de la República no para tender puentes, sino para profundizar las grietas con insultos y descalificaciones contra quienes piensan distinto a él. En medio de una crisis social asfixiante, el mandatario optó en su mensaje ante el Poder Legislativo por el ataque y la descalificación personal en lugar de ofrecer soluciones. El Palacio del Congreso en Buenos Aires se convirtió en un escenario cargado de hostilidad. Javier Milei, lejos de la investidura presidencial, utilizó su discurso de apertura de sesiones para atacar sistemáticamente a legisladores del bloque kirchnerista, ignorando los indicadores de pobreza y desempleo causados por su plan de choque. Los fascistas son socialistas que entendieron que el camino no era la violencia. Por lo menos sé menos bruto y anda a estudiar. Cucas, yo les voy a avisar algo, Cucas. ¿Saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar. Y a la gran mayoría les encanta verlos llorar. Les cuento, Cucas, porque como ustedes son tan ignorantes en términos reales, es neto de la inflación. Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el 5%. ¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trosca? Porque no lo llego a escuchar. En el discurso también cargó contra dirigentes de izquierda, donde el diálogo parece una utopía y la confrontación la única política de Estado. A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a la suya presa. Vamos, sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros, por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa. Que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Hagamos grande a la Argentina nuevamente! ¡Muchas gracias! Desde la oposición resaltaron la ausencia de propuestas para apaciguar la crisis que afrontan los argentinos. Prefiero ser la Chilindrina y no la bruja del 71, así que no sé, no fue creativo, estaba todo guionado, insultos, agravios, todo muy guionado. Y un presidente que mostró pies de barro. Me parece que lo más importante que mostró pie de barro, no pudo mostrar un logro genuino de su gestión. Lo único que fueron logros, entre comillas, fue la aprobación de las leyes. Un discurso del presidente Martínez, absolutamente plagados de insultos y de violencia. Este es el mismo Milei que se acuerdan que en agosto del año pasado había dicho que ya no insultaba más, que ya no era más violento. Hoy vimos un presidente de la nación absolutamente fuera de foco, agrediendo todo el tiempo, sin ningún tipo de idea de futuro de la Argentina, sin anunciar ningún proyecto de ley, no anunció nada. ¿Vieron? No anunció ningún proyecto de ley en ningún campo de política pública. Milei aseguró que su gobierno tiene el Congreso más reformista de la historia y la fuerza suficiente para hacerle frente a cualquier golpe político, por lo que prometió 90 reformas para rediseñar al país bajo los criterios del neoliberalismo y sin la participación de los actores sociales argentinos. Bien, demencial y la versión más estrambótica de los neoliberales que hemos visto hasta ahora, Javier Milei, en la Argentina. Bien, los principales gremios de ese país trasladan su batalla contra la reforma laboral de Javier Milei a las puertas del Palacio de los Tribunales. En una demostración de unidad y fuerza exigen que la justicia frene lo que consideran un retroceso inconstitucional. Los sindicatos argentinos llegaron hasta la Plaza Lavalle en la ciudad de Buenos Aires, la capital, para presentar en los tribunales un recurso de amparo contra la reforma laboral impulsada por el gobierno y aprobada en el Congreso Nacional. Aseguran
que representa un retroceso a sus derechos históricos que busca eliminar las indemnizaciones, limitar el derecho a huelga y favorecer la arbitrariedad empresarial. Sí, claro, lo dijimos muy claramente. Digo, es así que al día de hoy hay un montón de sectores que empiezan a replantearse por qué han acompañado esta ley, ¿no? Que saben que no tiene ningún impacto real ni beneficioso en la vida de los trabajadores y trabajadoras, todo lo contrario. Digo, ayer esperábamos que el presidente dé un anuncio positivo sobre la producción, el desarrollo y el trabajo, y todo lo contrario. Esto demuestra que este gobierno lo único que prioriza es un gobierno para pocos y de especulación financiera. Con ese derecho que tenemos de peticionar ante las autoridades, precisamente cumplimos con lo que vamos diciendo desde que iniciamos este proceso de rechazo a la ley. En el debate con los legisladores, en la calle, acompañando todas y cada una de las marchas por esto, y también en la justicia. Bien, y los gremios denuncian que la figura del colaborador y la extensión del periodo de prueba son herramientas de precarización laboral encubierta. Advierten que la paz social está en riesgo si no se respeta la Constitución Nacional y los convenios colectivos. Mientras, afirman que la dignidad no se negocia, así como que están dispuestos a mantenerse firmes en las calles. Y de Argentina pasamos a México porque el sistema democrático de ese país entra en una etapa de transformación profunda. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso el proyecto de reforma electoral que promete austeridad, el fin del nepotismo y una mayor democracia participativa en la nación norteamericana. La propuesta presidencial enviada al Poder Legislativo consta de 10 puntos claves, entre los que destacan la reducción del 25% en el costo de las elecciones y la eliminación de las listas de burocracias partidarias. El gobierno mexicano propone que todos los legisladores sean electos por voto directo. Lo más importante de la reforma que estamos planteando es recuperar la esencia de la democracia, que es la representación del pueblo. La democracia es el poder del pueblo, no de los partidos políticos. Entonces, lo esencial que estamos planteando en la reforma, más allá de la discusión del PREP o no, son dos cosas. Una, que los llamados plurinominales, que la representación proporcional no sea decidida por las cúpulas de los partidos políticos, sino sea decidida por la gente. Que la representación proporcional sea decidida por el pueblo. Que quien quiera ser diputado o diputada en nuestro país vaya a pedir el voto popular. Y entre los cambios que se destacan en la iniciativa está la reducción del número de senadores en la Cámara Alta, que bajaría de 128 a 96 legisladores. Disminución de los costos de todos, de los partidos, del INE, de las OPLES, de los diputados locales, de los senadores, que baje el costo de la representación al pueblo de México y de las elecciones. Por su parte, el bloque opositor en México argumenta que la reducción de recursos al Instituto Nacional Electoral y la modificación de la representación proporcional son una estrategia para, según permitir, que el partido en el poder domine el Congreso, esto sin resistencia, calificando la iniciativa como un retroceso democrático. Nosotros, nuestra propuesta es no votar lo que hoy se trae, porque es una manzana envenenada. Es en el momento en que tú empiezas a discutir, ellos mueven sus mayorías para quedarse con la democracia. Sigo sin entender cuál es la mejora o cuál es el propósito de querer cambiar las reglas del acceso al poder. En lo personal considero que es un retroceso democrático. En lo personal considero que esto no abona para la democracia. Bien, y pasamos ahora a Brasil porque la voz de Marielle Franco resuena más fuerte que nunca. Tras 8 años de impunidad, el Supremo Tribunal Federal de Brasil determinó a los culpables intelectuales del homicidio de la concejala y de su chofer, esto en marzo de 2018.
De manera unánime, los magistrados condenaron a 76 años de prisión a los hermanos Domingo y João Brazao por planificar y ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, quien murió en un atentado cuando regresaba de un acto político en Río de Janeiro. El juez Alexandre de Moraes destacó que el crimen se combinó con misoginia, racismo y discriminación y que Marielle Franco fue ejecutada por ser un obstáculo para los intereses económicos de grupos políticos y criminales. Marielle Franco se convirtió en un obstáculo muy importante para los intereses económicos y políticos de los mandantes, lo que explicaría la decisión de ejecutarla, no solo para eliminar el obstáculo inmediato, lo cual es muy importante, sino también para producir un efecto intimidatorio y disuasorio sobre otros actores políticos. Por su parte, la ministra del Supremo Tribunal Federal de Brasil destacó que la ejecución de Marielle Franco tuvo aspectos de violencia política y simbólica por ser una concejala afrodescendiente y combativa en defensa de los desposeídos, por lo que calificó el caso como un ataque que hirió al Brasil entero y una violencia deshumana, así como celebró que la justicia avance sobre los crímenes de violencia política en el país. ¿Cuántas Marielles Brasil permitirá que sean asesinadas hasta que la idea de justicia resurja en este país de tantas indignidades? ¿Cuántos Anderson veremos llorar? ¿Cuántas Luyaras, Arthur, quedarán huérfanos para que Brasil decida que esto no puede continuar? Y en este tema, Brasil y el mundo mantienen viva en la memoria de Marielle Franco, una feminista y defensora de los derechos humanos. Conozcamos a continuación la lucha incansable de una mujer que se convirtió en símbolo de defensa de las minorías hasta el día de su asesinato en 2018. Mujer negra, madre, lesbiana, humanista y la hija de las favelas de Río de Janeiro. Así se definía Marielle Franco, socióloga y activista brasileña que luchó por los derechos humanos de los más desposeídos de su país. La lucha por la demarcación de las mujeres indígenas, la lucha de mis hermanas negras que nos antecedieron, que se resistieron a lo absurdo que fue el periodo de la esclavitud. La lucha por todas las formas, por el fin de toda forma de opresión que se refleja en el racismo, en la misoginia, la lucha contra el patriarcado. Desde muy joven se convirtió en ferviente defensora de los derechos de la población afrodescendiente, la comunidad LGBTI y de las mujeres. Estamos con el movimiento de más mujeres en la política, más mujeres en el poder, más mujeres en los espacios de decisión, porque solamente así vamos a tener políticas públicas calificadas. Su carrera política la dedicó a denunciar los crímenes de las fuerzas de seguridad contra la población en las favelas, impulsada después del asesinato de una amiga durante un tiroteo entre policías y traficantes en el complejo de La Marea, lugar donde ella nació y vivió. Siempre vibrante y extrovertida, fue la quinta concejala más votada en 2016. Propuso constituir un día por la lucha contra la homofobia en el calendario de Río. Además, abanderó campañas por la participación política femenina y contra el acoso en su país. Marielle es una de las figuras políticas más importantes en la historia de Brasil. Una mujer negra que hizo política durante años en defensa de las comunidades periféricas, llevando la agenda de todos nosotros. Su constante oposición a la intervención militar en las favelas de Río pareció incomodar a la extrema derecha brasileña. 2 semanas antes de su asesinato fue nombrada relatora especial del ayuntamiento para monitorear la intervención de las fuerzas de seguridad en las favelas, luego que el presidente de ese entonces, Michel Temer, ordenara la intervención militar permanente en Río. Una cosa es nacer, crecer y vivir en la favela, pero otra cosa es levantarse y usar tu experiencia como una mujer de la favela para hacer política de una manera diferente. Su voz fue silenciada el 14 de marzo de 2018 en un crimen que causó indignación y dolor y que hoy permanece impune. Sin embargo, su legado de lucha feminista retumba en las favelas de Brasil y se mantiene vivo en los millones de corazones del pueblo brasileño en inspiración del feminismo en el planeta. Bien, con este repaso sobre la trayectoria, la obra, el alcance de lo que fue el activismo político de Marielle Franco,
en Brasil y también las repercusiones de su asesinato. Corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Son las 9:17 de la noche, estamos en directo. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y pasamos ahora con un tema relativo a esta dinámica, este impulso que tienen muy marcadas las potencias occidentales de emplear la economía como un instrumento de guerra. Y es que Beijing rechaza la imposición de una nueva ronda de sanciones del Reino Unido a empresas chinas, esto bajo el argumento de estar relacionadas con Rusia. El pronunciamiento en contra de las medidas restrictivas de Londres estuvo a cargo del Ministerio de Comercio chino, entidad que anunció que tomará medidas de respuesta para salvaguardar con firmeza los derechos e intereses legítimos de sus compañías. Una práctica habitual en los países del hemisferio occidental para ejercer coerción sobre terceras naciones que tengan relaciones con Moscú en el marco del conflicto con Ucrania. Y en más de este tema, Beijing instó a Londres a rectificar esta medida de imposición de sanciones unilaterales a compañías chinas, las cuales ha calificado como de un enfoque erróneo. Asimismo, indicó que la reversión de esta decisión pudiera contribuir a mantener el impulso positivo de las relaciones entre China y el Reino Unido. Bien, China asegura que controla de manera consistente y estricta la comercialización de artículos de doble uso con empresas rusas y las cuales son impugnadas para sostener las capacidades militares de Rusia en la guerra contra Ucrania. Beijing ha ratificado que a pesar de esta medida unilateral de Londres, la relación de las empresas chinas con Rusia no debe ser interrumpidas ni afectadas. Y la cooperación entre China y el Sur Global forman parte de un plan que arribó a su tercera edición al cierre del año 2025, cuando se publicó el Plan sobre Política hacia América Latina y el Caribe, el cual sentó las bases para la construcción de un mundo multipolar y equitativo. Detalles de este tema en el siguiente reporte especial. El acercamiento entre China y las naciones del sur global apuntan a una multipolaridad solidaria y justa para todos. A finales de 2025, Beijing publicó un documento sobre la política hacia América Latina y el Caribe que esboza un plan para construir una comunidad de futuro compartido, China-América Latina, y refleja un nuevo impulso para la colaboración entre los países del sur global. En primer lugar, proporciona orientación directiva para la cooperación China-América Latina para mejorar la calidad y la eficiencia y también lograr estabilidad y desarrollo a largo plazo. Este documento de política se concentra en construir una comunidad de futuro compartido para la China y América Latina y enfatiza la digitalización, la ecocultura y la alta tecnología como direcciones importantes para la cooperación futura. El documento destaca la importancia que le da China a sus relaciones con América Latina y el Caribe en materia de industria, ciencia y tecnología, economía digital y el desarrollo verde, entre otras. La propuesta del documento tiene 5 programas clave, centrados en la solidaridad, el desarrollo, la cultura, la paz y los intercambios entre personas. Mejorar el estatus general del sur global está centrado en una gobernanza más justa y razonable, basada en la multilateralidad, en la promoción de mejoras en las relaciones económicas y comerciales globales. Debemos defender firmemente el multilateralismo y promover la mejora en un orden económico y comercial internacional más justo y equitativo. El actual sistema multilateral de comercio se enfrenta a graves desafíos sin precedentes. Las acciones unilaterales y los acuerdos comerciales de algunos países violan claramente los principios y normas fundamentales de la Organización Mundial del Comercio, lo que afecta gravemente al orden económico y comercial internacional.
El sistema internacional ha experimentado transformaciones en la distribución del poder nacional, particularmente en el sur global, desde el fin de la Guerra Fría. Los países de esta región han enfrentado desafíos como crisis económicas, conflictos armados y desastres naturales que han alterado sus capacidades nacionales. La propuesta de futuro compartido posibilita una opción para que los países del sur global se mantengan alejados de la confrontación con las grandes potencias y logren un futuro independiente pero complementario en la nueva geometría mundial. También fortalecerá aún más la marcha conjunta del sur global hacia una modernización. La modernización no es sinónimo de occidentalización. China seguirá apoyando y avanzando de la mano con los países del sur global en el camino hacia la modernización, contribuyendo conjuntamente al progreso de la civilización humana. Siempre apoya a África, a América Latina y otras regiones y otros países en vía de desarrollo en la defensa de su derecho al desarrollo. El plan de cooperación propuesto por Beijing reafirma el compromiso de China con la construcción de un orden mundial justo y multipolar basado en principios universalmente reconocidos con derecho internacional, seguridad inclusiva, desarrollo sostenible y prosperidad compartida. Bien, de China pasamos a Europa porque los médicos del sistema público en España están en modo de lucha. Reclaman que la precarización de sus condiciones de trabajo está poniendo en riesgo la viabilidad de la asistencia pública. El sector de los llamados médicos inspectores de la Seguridad Social se declararon en huelga general el viernes pasado. Rechazan la entrada en vigor de un decreto oficial que reforma y aumenta la carga de trabajo de los profesionales del sistema médico, lo cual ralentiza las capacidades para evaluar los casos de los pacientes y trabajadores que asisten para revisar sus casos de incapacidad. Otra de las reivindicaciones planteadas por los médicos en España es la discusión de un llamado Estatuto Marco, el cual contempla la jornada de 35 horas semanales y el fin de las guardias obligatorias de 24 horas. Asimismo, exigen que se les reconozca su alta cualificación, responsabilidades y mejoras salariales. Y ante los sectores que rechazan la huelga, los médicos aseguran que se trata de una medida de fuerza para preservar el sistema público de salud. Expresan que para tener un servicio médico de calidad no puede haber médicos rotos por las jornadas de trabajo extenuantes. En sus consignas ponen de relieve que la vocación de sus carreras no puede ser gestionada con explotación. O sea, yo he tenido guardias de las de que ya el último ingreso me llaman a las 5 de la mañana y es como, por Dios, que venga alguien más, porque yo voy a hacer aquí lo que pueda, pero no me llegan las fuerzas. Te quieres ir a casa. Yo, por lo menos, ya digo, incluso en las que tampoco son especialmente agobiantes, ya el hecho de haber estado 24 horas en un sitio que es tu sitio de trabajo, que no es el salón de tu casa, ni es tu entorno, ni estás de relax, aunque no haya habido una carga de pacientes importante, aunque no haya sido la peor guardia del mundo, mentalmente te vas con un desgaste. Entonces las decisiones de madrugada son las peores, las de las 3 de la mañana, pero ya a las 8 o 9 de la noche ya es que se complica todo, o sea, el cansancio mental se nota mucho cuando ya llevas 15 horas. Por esta precarización laboral, los médicos españoles aseguran que los nuevos profesionales abandonan el sistema sanitario público, lo cual compromete la viabilidad de la asistencia pública. En el marco de este escenario de conflictividad y reivindicación, el Sindicato de los Médicos en España han diseñado una programación de huelgas, de protestas de una semana al mes, esto hasta junio de este año. Bien, y pasamos ahora al África Oriental, donde se agudiza la guerra civil en Sudán y Sudán del Sur. La ONU denuncia una matanza en las últimas 48 horas en la región fronteriza entre ambas naciones. La misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur expresó en un comunicado su alarma por el aumento de los enfrentamientos en el condado de Ambienon, en la zona administrativa de Ruwen, cerca de la frontera con Sudán. Según la misión, jóvenes armados no identificados atacaron la sede del condado, hiriendo al menos a 23 personas y dejando decenas de muertos aún sin cuantificar.
Mientras, la ONU también denuncia la muerte de al menos 100 voluntarios que trabajaban en comedores humanitarios en la región de Darfur del Norte. Se responsabiliza al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido de estos hechos. La situación de seguridad en Al-Aser fue mantenida en parte por las Fuerzas Armadas y también por la resistencia popular, compuesta por residentes de los barrios que se vieron obligados a tomar las armas para protegerse. Mantuvimos la seguridad con la vigilancia de cada barrio por turnos durante el día para repeler los ataques de las Fuerzas de Apoyo Rápido, para quienes eran blancos de ataque debido a su trabajo o su presunta afiliación a una de las facciones en guerra. Y en la capital sudanesa de Jartum ocurren pequeños hechos para la esperanza, como el aterrizaje, esto en Sudán, del primer avión comercial en casi 3 años de guerra, además de la llegada de funcionarios de las Naciones Unidas. Con la apertura de vuelos se comienza a trasladar ayuda humanitaria para los refugiados internos, estimados en más de 2 millones de personas desde el inicio de la guerra civil en Sudán. Y la crisis en Sudán es uno de los muchos conflictos a escala global que están provocando una ola migratoria sin precedentes. En esas rutas hacia un mejor destino, miles de migrantes consiguen la muerte por diversos motivos y solo el año pasado fueron casi 8.000. Más información en el siguiente reporte. La Organización Mundial de Migraciones, órgano adscrito a la ONU, reveló que en el 2025 fallecieron 7.667 personas en las rutas migratorias del mundo. El informe destaca que aunque disminuyeron el número de muertes con respecto al año 2024, que fueron 9.200 víctimas, varias de las muertes ocurrieron en nuevas rutas por donde transitan ilegalmente los migrantes. Una de ellas es la ruta entre Mauritania y las Islas Canarias, territorio español que fue testigo de 1.214 migrantes muertos. Pero el mayor cementerio acuático del planeta es el mar Mediterráneo, donde perecieron ahogados 2.185 migrantes africanos o de Oriente Medio. Esta ruta es controlada por un sinnúmero de mafias. Sea como fuere, sobre todo en el caso de estas grandes mafias, lo que sí han demostrado es muy poca sensibilidad para con lo que transportan, porque en caso de riesgo de amenaza tenemos muchos testimonios constatados de que lo primero que hacen estas mafias es deshacerse de la carga, es decir, no dudan en hundir a los inmigrantes en el Mediterráneo si su libertad depende de ello. El informe del organismo de migraciones señala que en la región del Asia se registraron 3.000 muertes de migrantes. Entre las rutas más críticas en la actualidad están las salidas desde Bangladesh y Afganistán. De estos últimos migrantes, viajan miles de kilómetros por tratar de llegar a Europa, como el caso de Amir Ali, quien salió hacia Pakistán para llegar a Etiopía y luego Mauritania en su ruta a Islas Canarias. No pudimos hacer nada porque estábamos bajo su control. Después empezaron a pedir más dinero y a presionarnos para que se lo pidiéramos a nuestros padres o familiares. Nos mantuvieron en sus casas de acogida sin poder salir. Luego les pedimos más dinero a nuestros familiares y se lo dimos. Los contrabandistas nos trasladaron constantemente de una casa de acogida a otra. Esto duró casi 7 meses en Nouakchott. Los migrantes africanos deben recorrer cientos de kilómetros por el desierto a merced de mafias, grupos terroristas y la corrupción de los agentes migratorios. Cuando miro otros lugares, otros continentes, otros países, viven mejor que nosotros aquí en África. ¿Por qué? Tenemos oro, diamantes, recursos minerales. Pero no entiendo por qué nos toca tan duro. Tomamos agua salobre, aquí en mi continente, África. No sé por qué a África le cuesta tanto darle a sus ciudadanos una buena vida, o siquiera agua buena. La ruta oriental desde el Cuerno de África, Asia y desde Yemen a los países del Golfo Pérsico han generado otro año fatal para las personas migrantes, con 922 muertes,
un aumento en comparación con 2024. Bien, y con la revisión de las consecuencias humanitarias y sociales generadas a partir del conflicto, la guerra en Sudán, corresponde hacer una segunda pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Antes repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán, tiene la dirección acá abajo en pantalla. En Instagram lo puedes hacer a través de @soycarlosarellán, también apuntada acá en la parte inferior de la pantalla. En mi canal de Telegram también como Soy Carlos Arellán. 3 puntos de contacto en el ámbito digital. 9:35 de la noche. No se aparte minutos, estaremos de vuelta ya con la última parte del programa, la cual vamos a dedicar a revisar la trayectoria, la obra de 2 o 3 figuras relevantes del espacio de la música. Así que no se aparte que en minutos estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto, último tramo en donde siempre revisamos la obra, la trayectoria de esas celebridades en el ámbito de la música, el entretenimiento, que marcaron el corazón de las personas y de sus seguidores. Bien, los grandes escenarios del mundo contaron con el privilegio de tener su pequeña presencia física y su gran talento musical. Nos referimos al cantautor brasileño Nelson Ned, una de las voces románticas más importantes de los años 60 y 70, a quien recordamos a continuación, al pequeño gigante de la canción, al cumplirse 79 años de su natalicio. Con un carisma inigualable y una potente voz, el cantautor brasileño Nelson Ned conquistó los corazones de millones de personas en toda América. Su carrera musical comenzó en su natal Minas Gerais con apenas 14 años, y su estatura de 1 metro con 12 centímetros jamás lo limitó en la grandeza de los escenarios. Pero sin duda, el momento que consagra la carrera de Nelson Ned fue el Festival de la Canción, realizado en 1968 en Buenos Aires, donde no solo gana, sino que lo posiciona como el baladista predilecto del momento. Además, hizo historia junto al español Julio Iglesias y el estadounidense Tony Bennett, al llenar 3 noches seguidas el Carnegie Hall de Nueva York. Evoca la música de Nelson Ned, sin duda un artista e intérprete irrepetible. Bien, y recordar a Harry Belafonte no es solo detallar su extensa trayectoria musical como embajador del calipso y la balada romántica, es también sobre lo que fue su solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo. Al cumplirse 99 años de su natalicio, rendimos tributo a este excepcional cantautor estadounidense de origen jamaiquino. Splendid Matilda. With the group now. A finales de la década de los 40, Harry Belafonte se convierte en todo un suceso musical en la ciudad de Nueva York. Este joven cantante de raíces jamaiquinas se convirtió en el primer músico en vender 1 millón de copias. The straw is too long, dear Liza, dear Liza. The straw is too long, dear Liza, too long. Cut it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Oh, cut it, dear Henry, dear Henry, cut it. Durante varios años intercambió correspondencia con el líder sudafricano Nelson Mandela y denunció el respaldo estadounidense al régimen del apartheid. Harry Belafonte ha sido solidario con la revolución cubana, llevando a Estados Unidos el mensaje por el cese al bloqueo. El
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos le otorgó en 2020 la Medalla de la Amistad por su activismo y su trayectoria impecable. Durante las grabaciones de We Are the World en 1985, varios artistas de renombre como Ray Charles, Lionel Richie, Michael Jackson, Stevie Wonder, entre otros, cantaron Bandana Song Boat, el más grande éxito de Belafonte, para rendir tributo al cantante neoyorquino. En 1987, la UNICEF le nombra embajador de buena voluntad. En 2014, Belafonte fue reconocido con el premio Oscar de la Academia por su gestión humanitaria. Y es que el rey del calipso, durante más de 7 décadas, se constituye como el artista consentido de los estadounidenses, quienes vibran con la música de Harry Belafonte para emocionarse con la nostalgia y la alegría. Con este trabajo que repasa no solo la obra musical, sino también el perfil social de Harry Belafonte, nosotros llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. En esta ocasión cerramos con música del grupo británico Play. Esto a propósito de que su líder, Chris Martin, cumple 49 años. Eso va a ser este lunes. Les dejamos con su tema Higher Power y nos vemos con el favor de Dios este martes.